yo me llamo José Ignacio Tábara Castillo y vivo acá en este Caraballo desde hace 50 años, ¿no? Acá he trabajado en la parroquia y después en la municipalidad de Caraballo, ¿no? Entonces, ¿cómo conocí a Jorge? Porque en el año 73 yo he conocido a Jorge. No recuerdo el mes, pero debió ser en el primer semestre del año 73. Y lo conocí porque yo era un seminarista de Piura, y un amigo que era también seminarista de Piura, Pepe Seminario, que fue sacerdote y ya murió, él me dijo que iba a haber una reunión de seminaristas con el padre Jorge Álvarez Calderón. Y que si yo quería ir. Entonces yo le dije, claro que quiero ir, porque más o menos había escuchado yo de Jorge Álvarez Calderón. Había conocido a su hermano, a Carlos, allá en Trujillo, porque antes de venir a Lima yo estuve en el seminario de Trujillo 2 años. Y una vez los curas del seminario de Trujillo, que eran progresistas, eran unos españoles de Mallorca, lo invitaron a Carlos, no sé si solamente a darnos una charla, a nosotros o también a otros grupos, y él fue y nos dio una charla. Ahí yo conocí a Carlos Álvarez, y yo sabía que tenía un hermano Jorge. Entonces yo dije, sí, yo quiero ir a esta reunión. Entonces, creo que fue martes a las 7 de la noche, el día no me acuerdo, en el Girón, al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Girón Ucayali, ¿no? 346. Wow. Sí, me acuerdo perfectamente porque después he ido 600 veces. Entonces ahí yo llegué a las 7 de la noche, subí un piso de unas escaleras de madera y ya pues yo pregunté y estaban ahí 20 muchachos que eran de distintas diócesis, de Ica, de Puno, de Piura, de Lima, de otros que no tenían diócesis, y había también un salesiano y 2 dominicos. ¿Ya? Esos 3 llegaron a ser curas. Pepe Rivadeneira, salesiano, y 2 dominicos, Héctor Herrera, que murió ya, y Willy Bullón, que recién me entero que está como sacerdote en España, ¿no? Esos eran. ¿Ya? Entonces comenzó la reunión que Manuel Basalo dirigía, y Manuel Basalo era el secretario del padre Jorge y él promovía el grupo. Esto yo entendí no porque me dijeron, sino yo saqué mi conclusión, ¿no? Ya, y después cada uno se presentaba, y entonces cuando me tocó a mí, yo dije, yo trabajo en la fábrica Cubiza, porque en ese tiempo yo trabajaba en la fábrica Cubiza, ¿no? No estaba haciendo estudios de teología ni filosofía, los había suspendido ese año. Y entonces dije, estoy en la fábrica Cubiza como obrero, pero todavía no cumplo 3 meses. Y el padre reaccionó y dijo, todavía no canta la victoria, porque en aquel tiempo la estabilidad laboral se alcanzaba a los 3 meses. Entonces los empresarios te despedían en el día 98 o 89. En el día 89 te decían ya no puedes venir. ¿Por qué? Porque si cumplías 90 días ya no te podían sacar. Era el tiempo de Velasco Alvarado, ¿no? Ya, eso fue. Y de ahí yo no recuerdo nada más de esa reunión. Ni que se habló, nada. Pero se quedó en que íbamos a continuar en reuniones. ¿Ya? Y de ahí hemos continuado siempre con esa dinámica que el padre tenía, que deja que todos hablen, y de ahí él hace su reflexión, su tinte.
síntesis y la oración. Esa siempre fue la dinámica, que yo me acuerde. No había un tema, no había que vamos a hablar de la Santísima Trinidad o vamos a hablar de la caridad, vamos a hablar... No, era libre. Era una metodología de que cada uno hablaba lo que quería, salvo que hubiera un punto de agenda. Y de ahí él hacía como una especie de síntesis y luego rezábamos, ¿no? Y ya, chao, hasta la próxima vez. Y así hemos estado bastante tiempo. Y un día, así lo conocí, al padre Jorge. La impresión que me causó fue un hombre guapo, un hombre simpático, alto, ¿no? Es lo que yo recuerdo. Puede ser que haya sido un poquito más alto que yo, pero a mí me pareció alto. Era blanco, calvo ya, muy perfilado, ¿no? Y vestido muy sencillamente, ¿no? Eso sí me pareció a mí un vestido muy sencillo y una forma muy sencilla de estar, ¿no? De relacionarse con la gente. Así lo he conocido al padre Jorge y esa es la impresión que me causó en la primera vez que lo vi, ¿no? Y que era una persona profunda, que iba a la profundidad de las cosas, no a la superficie, sino como él decía, al hueso, ¿no? Así lo he conocido al padre Jorge. Y ahí el padre, yo creo que muy inteligentemente, alquiló una casa en una calle paralela a Francisco Pizarro. Ramón Espinosa. ¿Ah? Ramón Espinosa, ¿ya? Donde una viejita chismosa, ¿ya? Que esa casa estaba cerca de donde trabajaba un padre Reusens, creo, una iglesia, y él ahí creo que iba a trabajar con él. Alquiló esa casa y nos dijo que podíamos ir a almorzar ahí y que ahí iban a hacer las reuniones. Y entonces hemos ido. Todos los que querían ir a almorzar se anotaban y él anotaba en un cuaderno y íbamos a ir a almorzar. En ese tiempo yo ya me matriculé en la Facultad de Teología, Pontificia y Civil de Lima, ¿ya? Me matriculé para terminar filosofía y comenzar teología. Entonces yo ya iba allí y teníamos dos comunidades. Hemos hecho dos grupos. No me acuerdo cómo se llamaban los grupos, ¿ya? Porque creo que sí tenían nombre. Como éramos como 20, entonces era grupos de 10, grupos de 10. Un grupo asesoraba o era tutor el padre Jorge y el otro grupo era tutor un sacerdote mexicano que se llamaba Raúl Vidales. No me acuerdo, no sé dónde estará ahora, porque no sé. Era un sacerdote muy teólogo, era un intelectual. O sea que era un intelectual y un pastor, ¿ya? Porque Raúl Vidales creo que era doctor en teología por la Gregoriana, ¿ya? Y se notaba que era un intelectual, ¿no? Vivía con Gustavo Gutiérrez, allá en el Rímac, ¿no? Y el padre Jorge asesoraba el otro grupo. Yo me puse en el grupo del padre Jorge, ¿no? Con Manuel Basalo, no me acuerdo quiénes más estaban, ¿ya? Estamos con padre Jorge. Había un joven Víctor Raúl Nomberto, que también estaba ahí, que ahora es un doctor en sociología, una cosa así, ¿ya? Y entonces, reflexionando, se seguía conversando sobre la vocación, hacíamos retiros espirituales. Y una vez Manuel Basalo me dijo de que, se acordó formar comunidades que fueran a vivir en los barrios, ¿ya? Que el padre yo creo que no tenía tal barrio, tal otro barrio, sino que fuéramos a vivir en barrios, ¿ya? Eso fue como una decisión colectiva, ¿ya? Entonces un día Manuel Basalo me dice: Pepe, ¿tú te acuerdas que hemos acordado formar comunidades e irnos a barrios? Y yo dije: sí, me acuerdo. ¿No quieres ir conmigo a Caraballo? Yo le dije: sí quiero ir contigo a Caraballo. Y creo que también estaba
Humberto Ortiz, ¿no? Era Manuel Vasalo, Humberto Ortiz, yo, que nos vinimos a vivir acá, a Raúl Porras, aquí a 2 kilómetros más hacia Lima, en la 5ª cuadra de Merino Reina, en una casa que el párroco le había dicho a Manuel que podíamos usar para vivir allí, ¿no? Entonces ya pues hemos venido a vivir allí, en esta casa de la parroquia. El padre del párroco se llamaba Denis Hebert, ¿no? Era canadiense, hablaba inglés y francés, y castellano, claro, y trabajaba acá, era párroco acá. Entonces él le ha dado esa casa, y ya pues ahí hemos vivido varios años. Y el padre venía a visitarnos allí, entonces ya el padre no solamente tenía la reunión con todos, o la reunión con comunidades de 10 y 10, sino que tenía reunión con las comunidades de 4, porque a Año Nuevo fue otra comunidad. A Año Nuevo fue la comunidad con un joven que ahora es un pedagogo, un profesor universitario, que se llama Lucho Guerrero, ¿no? Fue a Año Nuevo, con un joven Cuevas, que no me acuerdo su nombre, y Aldo Mota, que después fue un alto funcionario de un banco y un profesor universitario. Los he visto hace poco. Vinieron acá, hace como 2, 3 años. Han venido ellos dos acá, hemos ido a ver esa casa donde hemos vivido. Sí. Y después ellos disolvieron su comunidad porque se quedaron 2 y se vinieron a vivir con nosotros acá a Raúl Porras. Y a Comas fueron un grupo de piuranos. Los piuranos siempre hacen collera. Entonces, menos yo no me metí con ellos porque eran un poco, no concordábamos en la forma de vivir, de pensar, ¿no? Pero son amigos míos hasta ahora. Allá a Comas, a la Balanza, fue Pepe Seminario, que después fue sacerdote, Lucho Ceballos, que después fue abogado y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Estaba también un muchacho que se llama Galán, que ahora es un promotor educativo en Talara, y otro que se llama Eduardo Carmen, que ahora es un psicólogo de un hospital de Piura, del Hospital Regional de Piura. Ellos 4 vivían. Entonces, aquí en el Cono Norte había 3 comunidades de seminaristas, una en La Balanza, otra en Año Nuevo y otra aquí en Caraballo. Y después quedaron solamente 2, la de Comas y la de Caraballo. Entonces el padre no solamente se encargaba de, como digo, de esas reuniones, sino de visitar cada comunidad que había, no para conversar, para reunirse. Así fui manteniendo la relación. Más o menos ¿en qué mes sería? En enero del año 74, Manuel Vasalo, porque él era seminarista de Puno, era un limeño, pero incardinado en la diócesis de Puno. Era un limeño de Miraflores, un blanco, ¿ya? Entonces, pero era incardinado en Puno. Entonces se fue de vacaciones. Él estudiaba sociología en la Católica. Entonces se fue de vacaciones a Puno y me dijo si yo podía quedarme en su puesto de secretario de ONIS. ONIS, esa Oficina Nacional de Informaciones Sociales, cuyo secretario general era el padre Jorge, y que quedaba en el Girón Ucayali 346, ¿no? Allí. Entonces yo le dije, sí puedo quedarme, si el padre quiere yo me quedo, y yo me quedé ahí de secretario, ¿ya? Tipeando, llamando por teléfono. El ONIS tenía curas en todo el Perú,
¿ya? En Trujillo, en Piura, y de todas las congregaciones, franciscanos, jesuitas, diocesanos, dominicos, en todas partes tenía, ¿ya? Españoles, belgas, ahí está el padre Matías Siebenaler, ¿no? De todas las nacionalidades, de Europa, del norte, ¿no? De Europa, de Canadá, de Estados Unidos, había sacerdotes ahí, y entonces yo me encargaba de tipear los documentos, a llamar a los curas, mandarles comunicaciones, recibir todo, ¿ya? Y cuando más o menos en marzo volvió Manuel Vassallo, me dijo que ya no iba a trabajar allí, sino que yo me quedara. Y el padre me dijo, ya pues quédate acá. Entonces yo me he quedado como secretario de ONIS en el Jerón Ucayali, no sé cuántos años, pero por lo menos 2. Por eso digo que después de eso fui 600 veces, porque cada año tiene 300 días laborales, ¿no? Entonces trabajaba ahí con el padre de 9 a 1 de la tarde, ¿no? Haciendo ese trabajo, y allí lo he conocido más todavía, y a él en su trabajo, su forma de ser. Yo siempre pensaba, este cura es como obispo de todo el Perú, porque se iba a todos los departamentos, a él no le importaba o sea que él trabajaba en distintas diócesis, con distintos sacerdotes, en distintas congregaciones religiosas, con distintos curas o monjas de distintas congregaciones. Era su forma de trabajar, ¿no? Y así ha sido mi relación con el padre. Después yo, cuando ya decidí que no iba a ser sacerdote, ya pues se lo dije. Una cosa bien importante es que él nunca, y yo creo que los curas, por la experiencia que yo tengo, los curas nunca le dicen a una persona, no, tú tienes que ser cura. No, nunca. Es la libertad absoluta, libertad total. Y eso yo creo que él tenía, el respeto total a la persona. Y después ya cuando yo entré a la militancia política, ¿no? a un partido de izquierda, al Partido Comunista Revolucionario, yo entré, también él nos acompañaba. Pero a él le contábamos lo que pasaba, por lo menos yo le contaba lo que pasaba, y él me orientaba. No en sentido político, no, en sentido humano. Siempre sus orientaciones iban a lo humano, no a esta idea política está bien, esta idea política está mal, sino a cómo tú estás frente a esa realidad. Y después, cuando me eligieron alcalde acá, también, ¿no? Yo iba y conversábamos, le contaba lo que hacía, lo que no hacía, y a veces simplemente hablar, no contar nada, sino simplemente hablar. Y así ha sido la compañía, el acompañamiento de Jorge, como una persona que te ilustra, que te orienta, que te hace pensar, que te hace reflexionar sobre cuáles podrían ser las opciones, las decisiones, las elecciones más coherentes, yo diría ni siquiera con el Evangelio, con lo humano, con la humanidad, ¿no? Eso es lo que yo pienso de... Así es como yo sentí su compañía. Yo creo que, mira, la teología de la liberación y la espiritualidad que allí estaba subyacente o presente, hablaba de la opción por el pobre, ¿no? Entonces, nosotros hacíamos una opción por el pobre, para nosotros era una cosa no extraña, era parte, era un elemento fundamental de nuestra vida y de nuestra espiritualidad, la opción por el pobre. Entonces la opción por el pobre era materializada en lo que se veía en Lima, ¿no? Que eran los barrios populares, donde no había nada, donde estaban los migrantes, las culturas andinas y costeñas de distintos lugares del Perú, y por eso optamos, por eso escogimos. Y además porque era necesario que nosotros, como estábamos preparándonos para ser sacerdotes, nuestra preparación fuera en la práctica.
no solamente estudiando teología, Sagrada Escritura, cristología, eclesiología, esas cosas, sino conociendo a la gente de carne y hueso. Por eso es que hemos venido acá. Y porque los párrocos de esos lugares donde nosotros íbamos tenían una línea pastoral, como le gustaba decir al padre Jorge, interesante. ¿Ya? Era una línea pastoral coherente con lo que él quería como iglesia, coherente con lo que la teología de la liberación planteaba. Los 3 párrocos de esas parroquias pertenecían a Onish, ¿no? El padre de Santiago Apóstol, Emilio Farrell se llamaba, era gringo de Santiago Apóstol, y había otro cuyo nombre no me acuerdo, Noel apellidaba, se llamaba Noel Davis. Noel Kerins era columbano, es columbano. Noel Davis era de Santiago Apóstol. Y en Año Nuevo eran de San Viator. Y la congregación de San Viator acá había hecho opción por una línea pastoral, y yo creo que todos los sacerdotes de San Viator pertenecían a Onish, y el párroco de acá también pertenecía a Onish. Entonces era matar varios pájaros de un tiro, era juntar distintos aspectos, no solamente vivir en un barrio pobre, sino vivir y trabajar al costado de un cura que tenía una línea interesante. Y además acá había 3 monjitas, 4 monjas. Acá había 4 monjas canadienses de la congregación de las Hermanas de la Providencia de San Vicente de Paúl, de las cuales ya no queda ninguna, solamente una peruana que se hizo monjita de ella. ¿Cómo se llama la parroquia? Que está acá, viven en una calle por acá. Se cambiaron, tenían su convento junto a la parroquia, pero esas monjas también dijeron, no podemos tener un convento separado, vamos a comprarnos una casa como vive la gente. Y se fueron a vivir en una casa como vive la gente, ¿no? Entonces, y había pues acá un equipo pastoral que el padre, yo entiendo, pensaba que podía ayudarnos en la formación, y efectivamente así fue, así ha sido. El párroco tenía un equipo pastoral y ahí nosotros participábamos, los seminaristas participábamos, y hacíamos la catequesis un poco, pero no éramos monaguillos, ni ayudantes de misa, ni lectores, ¿no? Los párrocos que hubo siempre nos dejaron en libertad no se metían con nosotros. Ellos sabían que nosotros teníamos nuestro propio obispo que se llamaba Jorge Álvarez Calderón, entonces no podían meterme. Bueno, esa ha sido la razón. La razón principal era la opción por el pobre, y se manifestaba en ir a vivir en un barrio popular, ¿no? En segundo lugar, el que era necesaria la formación sacerdotal en la práctica, viviendo con la gente. Y en tercer lugar, en esos lugares había condiciones para ese tipo de trabajo. Cuando yo he llegado acá no había ni agua, ni luz, ni pistas, ni veredas, nada, no había nada. Eran chozas. El que tenía una pared, una fachada de ladrillos, ya era un pituco. Todos eran chozas de primer piso. No había segundos pisos, ni terceros ni quintos. Y el agua la recibían en cisternas, ¿no? Una cisterna en un tanque de fierro, ¿no? En la puerta, y pasaban las cisternas vendiendo el agua por cilindro, ¿no? Y luz eran mecheros, linternas, o algunos tenían un motor de luz pequeño, pero eran pues 3 o 4, ¿no? Todo esto era así, eran pampas de piedra, ¿sí? Y no había posta media, había un centro de salud acá, en el Progreso, administrado por un comité de salud, ni siquiera por el Ministerio de Salud. Y una de las monjitas era enfermera de esas 4 monjas, y ella trabajaba allí, en la posta, como una trabajadora más, sin sueldo, claro,
¿no? Desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día, hacía, y teléfonos, no había ambulancia, era un... Y como era tan lejos, ¿no? Entonces había que irse a las 4 de la mañana, las personas que tenían que ir y volver a las 10, 11 de la noche. A partir de ahí ya no había Ya. Yo escribí un librito que se llama Historias Entrelazadas, pero de ese librito, Historias Entrelazadas, solo me queda un ejemplar, ¿ya? Que yo les puedo prestar para que le saquen copia, ¿ya? Porque ahí en esas historias entrelazadas es desde que yo llegué a Caraballo hasta que salí de la municipalidad, de la alcaldía donde estuve 6 años. Entonces ahí cuento a veces con detalles, ¿no? Las cosas que acá hemos vivido. Nosotros éramos seminaristas, ¿ya? Cada uno tenía su obispo, su diócesis. Algunos no tenían obispo, pero decían, yo estoy pensando en ser sacerdote, como por ejemplo Efraín Castillo, que después fue sacerdote de Cajamarca, ¿no? Entonces Jorge también los aceptaba en el grupo, porque decía, piensa ser sacerdote, está bien, ¿no? ¿Ya? Está acá y ya dilucidará en el camino su opción, su vocación. Pero entonces Manuel Vassallo nos puso laicos que optan por el sacerdocio. Yo creo que Manuel inventó ese nombre, ¿ya? Porque nunca nos preguntaron cómo nos llamamos. En un día apareció en un papel, en una hoja, laicos que optan por el sacerdocio, LOS, como abreviatura. Pero en ese tiempo había la huelga del SUTEP, de los maestros, y había un sindicato único de trabajadores de la educación peruana. Y en Comas en la Balanza, en esa parroquia donde fueron esos 3 amigos, había una monja canadiense. También ahí había un grupito de monjas en la línea pastoral de la teología de la liberación, etc., ¿no? Había una monja que se llamaba Marlene, no me acuerdo el apellido, Marlene, que después se casó con un muchacho de Comas y se fueron a vivir a Canadá, ¿ya? Entonces ella nos puso, ustedes son sindicato único de laicos que optan por el sacerdocio. Así como había SUTEP, sindicato único de trabajadores, que en ese tiempo estaba pues en su auge, ¿no? En el gobierno militar de Morales Bermúdez ya, ¿no? En esa huelga larguísima del SUTEP. Entonces nos puso, no son SUTEP, son zulos. Por eso nos llamaban zulos. Y nos quedamos con ese nombre, ¿ya? Ese grupo se llamaba Zulos, no es diferente, es el mismo. Ese es el grupo. Sí, 20. Yo siempre pongo el número de 20, porque hasta los puedo mencionar a todos con su nombre y no sé si un apellido. Algunos vinieron acá, varios han venido a vivir con nosotros. Pero a varios les hemos tenido nosotros que decir que ella no. Había un muchacho de Puno, de Juli, de la prelatura de Juli, Estofanero apellidaba, ¿no? Que no, era imposible, no concordaba porque él era sacramentalista, religiosista y no sé qué más. Entonces le hemos dicho que no, porque si no concuerdas con nuestra manera de pensar, de vivir y de sentir, ¿para qué vamos a estar peleándonos todos los días? No tiene sentido. Yo creo que él tenía esa cosa en mente, ¿no? Trabajar con obreros, como el movimiento de trabajadores cristianos, en el cual yo también acompañé un poquito, ¿no? Y formación de sacerdotes. Incluso fue rector de un seminario interdiocesano en San Juan de Lurigancho. Una vez me invitó a dar una charla ahí, a ese
a ese seminario. A él le preocupaba mucho la formación de sacerdotes, ¿no? Y que fuera una formación de calidad, ¿no? No solamente intelectual, o sea, de una teología buena, no intelectual en el sentido de doctorados y estudios de 20 años, ¿no? Que son muy buenos, ¿no? Yo admiro a los intelectuales, el padre Gustavo Gutiérrez es un increíble intelectual, ¿no? Pero que haya una buena formación teológica y al mismo tiempo que fueran pastores, ¿no? Él nunca dijo con olor a oveja, eso sí nunca dijo, pero que fueran pastores en relación de igualdad con las personas, que formaran personas, que estructuraran a las personas. Eso es lo que, sí, esa era una de sus preocupaciones, ¿no? Y por eso yo creo que él aceptaba conversar con cualquier cura que le tocaba la puerta. Yo creo que él sí recibía a obispos, pero yo nunca vi eso. Ya. Yo no puedo decir lo que no vi, pero yo sí me acuerdo que cuando nombraron obispo de Ica al padre Guido Breña, que era un dominico, él me dijo, un día llegó ahí y me dijo, he ido a saludar a Guido Breña. Ya. O sea que cuando, yo no sé si era amigo de él, pero él pensaba que él era algo así como una responsabilidad suya, ir a saludar a un hombre, a un cura, que iba a asumir la responsabilidad de un obispado allá en Ica. Bueno, era un dominico, sacerdote dominico, Guido Breña, que fue nombrado obispo de Ica. Y yo recuerdo perfectamente, él dijo, he ido a saludar a Guido Breña. Cuando había las reuniones de ONIS que eran en Ñaña, allá en unos conventos, monasterios, no sé qué, venían de todo el Perú, venían sacerdotes de todo el Perú y de distintas congregaciones religiosas y de distintas nacionalidades. Ahí yo he conocido de todas las nacionalidades y de distintas congregaciones, ¿no? Y de distintos lugares del Perú, y ellos organizaban ese retiro, esa reflexión. Él era como el estratega. Claro que no se usa esa palabra en la iglesia, o si se usará, no sé, es más de la política, de la guerra, ¿no? Pero él era el pensante, y Gustavo era el que alimentaba teológica y espiritualmente todo eso. Gustavo estaba ahí sentado, no hablaba, él hablaba al final, haciendo como una especie de síntesis de todo. Ahí conocí a Luis Fernando Crespo, a Pedro de Gustener, no sé a quién, a Matías, no sé a quién es más, a un padre franciscano, Guido Segarra, de Arequipa, a varios jesuitas, columbanos, de Santiago Apóstol, de todos los lugares. El mío, ser secretario, un secretario que llama por teléfono, que lleva los archivos, lleva las cuentas, tipea los documentos. Una vez yo recuerdo que había un seminario, un retiro de ONIS en Ñaña. Entonces el padre Jorge, no sé por qué, él no era un improvisado, pero como faltando 3 o 2 días, me dijo, Pepe, hay que imprimir todos estos documentos y sacar fotocopias para el retiro. En aquel tiempo todo era con stencil y con mimeógrafo. Menos mal que Pepe Seminario era un mecanógrafo, curita del cual ya he hablado, un mecanógrafo, tipeaba. Yo me he venido con todos mis textos a la parroquia de Santiago Apóstol, que no me acuerdo cómo se llama, que queda en La Balanza,
por Avenida España para arriba. Allá he ido yo. Y yo le dictaba y él tipeaba. Yo le dictaba y él tipeaba. Y de ahí hemos comenzado a pasar el stencil por el mimeógrafo. 100 copias o no sé cuántas copias, no sé cuántas curas eran. Más de 100 eran. ¿Ya? A sacar fotocopias. Terminamos como a las 5 de la mañana. A esa hora hemos buscado un taxi que me lleve. Él se quedó en la parroquia durmiendo porque él no iba a estar allá. Hasta he ido de la Balanza hasta allá con mis fotocopias. A dejarlas ahí, así era. Ese era mi trabajo, ¿ya? Comprar los pasajes en avión para Javier Higuíñez, que tenía que ir a dictar una charla a unos curas en no sé dónde. Ese era mi trabajo. Y el padre era, su cargo era secretario general de ONI. Y había un comité, claro, había un comité directivo, ¿no?, que se reunía, pero yo no me acuerdo quiénes eran en el tiempo que yo estuve los miembros del comité directivo. No, sí los veía yo porque se reunían allí. Mi oficina era aquí y ellos se reunían en una salita allí y ya está, porque en ese local de Ginebra Ucayali había ONIS, UNEC. Allí he visto a Carlos Castillo, porque él era presidente de UNEC, ¿no? El arzobispo actual y cardenal, ¿ya? Era UNEC, había JOC con el padre Chito Kusianovich, ¿ya? Y había MTC con el padre Jorge Álvarez Gendrón, y había JEC con un curita Edwards, que no me acuerdo, ya no sé más qué pasó. Todos esos movimientos apostólicos tenían su sede allí en ese local. Dirigente muy astuto. Era una persona era un visionario de la iglesia, ¿no? Entonces él planificaba para 30 años para adelante. Eso era el sentido. No era una cosa de hoy para mañana, no. Era permanente. Por eso desde que ellos tenían este movimiento ONIS, en el cual como que ayudaban a los sacerdotes que pertenecían a ese grupo a tener elementos para un mejor trabajo pastoral. Ese era el asunto. Discutían de la política, discutían la situación económica del Perú. Entonces siempre estaba Rolando Ames para los aspectos de la política. Él daba los análisis de coyuntura política a los sacerdotes. Estaba Javier Higuíñez, que hacía el análisis económico para que los pueblos supieran el por qué hay pobreza pues en su región y cuáles son las perspectivas económicas del Perú, ¿no? Y Rolando, cuáles eran las perspectivas políticas del Perú. Y después estaba lo pastoral. Y de ahí venía lo teológico que hacía Gustavo. Esas eran como las 4 líneas de trabajo en que, según yo aprecié, ¿ya? Entienda que yo tenía 24, 25, 26 años. Yo no era un cuarentón ni siquiera, ¿no? Para que me diera cuenta exactamente de todo, pero sí algo me daba cuenta porque tonso no era, ¿no? Entonces era lo que yo percibía. Entonces el padre Jorge trabajaba con sacerdotes, ONIS, con seminaristas, los zulos, con obreros, el MTC, y con todos los curas y todas las monjas que fueran donde él a pedirle orientación, ¿sí? Así era, según yo he visto, ¿no? Entonces era una cosa de asistir, ayudar a sacerdotes a realizar mejor su trabajo, a realizar bien su trabajo, ¿no? Y eran sacerdotes que trabajaban en barrios, en el cono sur, cono oeste, cono norte. Algunos trabajaban en Breña, en Jesús María, pero la mayoría eran misioneros que estaban en estos lugares o
en Trujillo, en Piura, con los campesinos, así. Con Jorge había la autenticidad, la transparencia, ¿no? Eso era lo... Pero una vez yo estuve, cuando el padre me invitó a dar una charla allá en el seminario interdiocesano, que él era el rector, creo el rector, en San Juan de Lurigancho. No me acuerdo si él preguntó a alguien de los seminaristas, preguntó sobre si yo podía dar ejemplo de un modelo de sacerdote. Yo iba a decir Jorge, pero iban a decir porque está acá, ¿no? Pero yo dije Juan Riera, que era un sacerdote español de Huacho. ¿Ya? Y yo le dije, ¿por qué? Porque Juan Riera era un hombre transparente, ¿no? Entonces, él después de la charla me dijo, Pepe, eso de la transparencia es identidad, ¿ya? Y Juan Riera era un hombre identificado con su ser sacerdote, ¿no? Y por eso era transparente, ¿no? Hasta ahora recuerdo esa brevísimo intercambio después de la presentación. Otra vez el padre me invitó al ISET, porque él era profesor de ISET, del Instituto Superior de Estudios Teológicos, ¿no? Entonces me invitó a dar una charla sobre cómo conocer un barrio. Creo que él daba el curso de pastoral. ¿Ya? Entonces me dijo, Pepe, quiero que vengas a explicarnos qué significa, cómo se conoce un barrio. ¿Ya? Entonces yo decía, ¿cómo se conoce un barrio? Este cura, ¿por qué me llama a decir eso? Entonces yo dije, es porque el padre dice a estos que se preparaban para ser sacerdotes, ¿cómo pueden conocer? Yo le he dicho cómo he conocido yo Raúl Porras. En aquel tiempo, bueno, yo lo conocí empíricamente, pero también luego ya de muchos años yo tenía, para conocer un barrio, tú tienes que saber cuánta gente hay, ¿no? ¿Qué servicios tienen? ¿De dónde vienen? Para mí era muy clave de dónde viene la gente, las cosas culturales. Cuando yo llegué a Raúl Porras, la fonética, después me enteré, era quechua, porque había en las calles Puno, Arequipa, Merino, y yo escuchaba que la gente no decía bajan Puno, sino que decían bajan Pono. Y después me he enterado que es la fonética quechua, bajan Arequipa, bajan Mereno, no decían Merino, decían Mereno. Yo después ya con los lingüistas del Ministerio de Cultura me enteré de hecho de pentasilábico, trisilábico y que no hay la U, no hay la I, etc. Y por eso asimilan la U a la O y la I a la E, ¿no? Ya. Entonces yo les expliqué eso a los seminaristas, a los estudiantes del ISET, ¿no? Eso ha sido por eso es de que yo creo que él era muy preocupado por la formación de los sacerdotes, claro. Muy realistas. Sí. Primeramente, muy cercana, de amistad. No era un hombre que dice, yo sé, tú no sabes, yo te voy a guiar, tú eres el guiado. No había esa relación. Había una relación de ayudar a esta persona, a este amigo que está en esta circunstancia, a hacer lo mejor posible y a ser la mejor persona en esa circunstancia. Eso yo he aprendido de él. Eso yo he aprendido, creo, o he intentado aprender a acompañar a las personas en su circunstancia, ¿no? Como dice Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Pero ahí es ayudarle a la persona a hacer y hacer lo mejor en esa circunstancia, ¿no? Eso ha sido para mí el acompañamiento
Era un referente. Yo creo que para muchas personas Jorge era un referente con el cual tú podías conversar y él hacía todo lo posible, toda su sabiduría la ponía a tu servicio para ayudarte y orientarte, no a hacer lo que él pensaba que debías hacer. A veces sí, ¿ya? Pero también a cuestionarte para que tú tomes las opciones correspondientes en las mejores decisiones en la vida. Era muy político. Era un hombre que estaba, como dicen, que estaba en todas, ¿no? Él conocía muy bien la situación política, quizás también por su origen aristócrata, ¿no? En la esfera del poder. Yo, que él provenía de la aristocracia, no lo he sabido así. Yo me he ido enterando después, progresivamente, ¿no? Porque él nunca manifestó, solamente cuando yo escuché su apellido Álvarez Calderón, yo dije, este debe ser un hombre de los hacendados, ¿no? Y después ya me he ido dando cuenta. Entonces sí, él estaba muy enterado de la política. Además, él no solamente, yo creo que él también tenía diálogo con personas metidas en la política. Una vez yo he visto a la mamá de Andrés Luna Vargas, que fue a buscar a Jorge, porque Luna Vargas había caído preso. No sé por cuál de los conflictos de los cuales ese hombre siempre estaba metido, ¿no? Pero con razón, lo digo, o sea, en buena onda. Entonces ya tocaron la puerta y una señora, que quiere hablar con de parte de quién, soy la mamá de Andrés Luna Vargas. Ah, yo fui, le dije al padre, y el padre bajó, y han tenido su conversación en un patio que quedaba en el primer piso de ese edificio. Yo me di cuenta porque yo miraba desde arriba chismosamente cómo voy a hablar con la mamá de Andrés Luna Vargas. No sé, no recuerdo con otros políticos que yo recuerde, pero él estaba muy al tanto de la política, muy al tanto. Y tenía sus simpatías políticas muy claras, muy definidas. No en el sentido de por este partido o cual, pero en una orientación general. Y si él no te decía, en ese tiempo pues había Vanguardia, había PCR, había Patria Roja, y en nuestro grupo había todas esas tendencias, ¿no? Había gente de Patria Roja, gente de Vanguardia, gente del PCR, había allí. De otro partido no creo que haya habido, pero él no hacía ninguna distinción. Para él la opción política, siempre que fuera honesta y justa y racional, él la entendía, la comprendía. Si una cosa no caracterizaba a Jorge es el dogmatismo. Era un hombre abierto, flexible, racional, ¿no? No parecía ser racional, parecía ser más espiritual y pastoral, pero era un hombre muy racional, ¿no? Todo lo pensaba en su mente, sí, no hacía nada que pudiera interpretarse como espontaneísmo, ¿no? Como apresuramiento. Él todo lo pensaba, lo reflexionaba, lo analizaba, le daba 100 vueltas. No sé si por didáctica, por pedagogía, o porque él era así, pero con nosotros nunca tomamos decisiones apresuradas, siempre era pensarlo una vez, otra vez y otra vez. Y creo que él usaba el método ver, juzgar y actuar, ¿ya? Sí. Él usaba ese método que es muy lento y reflexivo. Yo me acuerdo de Jorge Retirante porque él planteaba una pregunta y te mandaba a reflexionar un día sobre esa pregunta. Y después venía ya el compartir. No sé si un día, pero por lo menos medio día. ¿Ya? Así era.
Y luego eran grupos, ¿ya? Y luego era la celebración, donde Jorge era un místico, ¿ya? En la celebración Jorge se concentraba en sí mismo, ¿no? No hacía la misa como los curas que parecen como si fuera una lección, ¿no? Él se concentraba, ¿no? En su reflexión, en todo. Él cambiaba, o sea, era la misa para él, la celebración eucarística para él, era un momento de concentración en sí mismo. Y uno, impactado por eso, se concentraba también en sí mismo, ¿no? Eso era para mí. Era un hombre que tenía una dimensión mística, a mí me parece muy fuerte, ¿no? No era como el padre Juan Dumont, tú veías a Juan Dumont y ese es un místico, ¿no? Pero él no lo veías así, sino en ese momento. En ese momento. Sí, en ese momento. En el momento de la celebración eucarística y de la oración. Sí. Así es como yo lo vi. Y un retiro que yo recuerdo mucho fue que hicimos no en Ñaña, pero en Guaura. Ya. Le gustaba esa zona al padre Jorge. Había unos curas franceses, creo, André de Bézinet, en Guaura, y ahí hemos hecho un retiro. Y ese fue con Raúl Vidales. Fue Jorge y Raúl Vidales. Y yo recuerdo muy bien que Raúl Vidales nos puso una frase en la pizarra, sobre la cual teníamos que... Y la frase era: la opción es un proceso. Hasta ahora me acuerdo. Sobre esa frase, que yo creo que ellos esa forma tenían, como dicen ahora, una palabra motivadora. Una frase, como hacen ahora con los niños de primaria. Les comienza con una frase que los haga pensar. Entonces la opción, y sobre eso hemos conversado 3 horas. Porque eso es opción, proceso, y cómo es ese proceso, ¿no? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo vive la gente? ¿Cómo lo vive el colectivo? ¿No? Y el padre de Jorge siempre era el que hacía como la síntesis espiritual de lo que nosotros habíamos dicho. Y un texto bíblico que iba al... Sí, él sabía llevar a las personas de un punto hasta la profundización y la salida. Después, cuando he ido a San Juan de la Cruz, en la noche oscura, ahí he visto que es algo así como la noche oscura. Un amigo vino a la casa de el RIMAC, a Renán Espinosa, ahí vino. Hermano de Lucho Ceballos, que era miembro del grupo, pero este no tenía nada que ver con el grupo, más bien era del Opus Dei, creo, o simpatizaba con el Opus Dei. Se llamaba Ricardo, también se murió ya. Él llegó a la casa, miró la casa adentro, donde vivíamos, y dijo: aquí hay renunciación, o acá hay renuncia. Entonces yo le digo: oye, tú tienes una cierta espiritualidad. Y me dice: ¿y por qué dices eso? Porque eres capaz de darte cuenta de eso, ¿no? Entonces, para mí, un rasgo de la espiritualidad de Jorge era la renuncia. Cuando yo me enteré que él podía haber sido un hombre económica, social, o sea, de la aristocracia, yo dije: él ha renunciado. Ese era yo creo que ese era su rasgo principal, era la renuncia, ¿no? A lo que él podía haber tenido. Cuando ya más adelante, él me dijo que fuera a verlo a su casa. Y me dio la dirección de su casa. Entonces yo he ido allá por Miraflores, en el malecón, ¿ya? Entonces yo toqué la puerta y vino un lacayo. Yo tenía esa impresión. Vino un hombre afrodescendiente
con corbata Michi, vestido así. Y yo le dije, el padre Jorge me dijo, pase, pase. No era la sala, era un pasillo, un vestíbulo. Me acordaba de los palacios romanos, el vestíbulo. Ay, 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 espera. Vino otro y me dijo, vino otro, o sea, el lacayo de la puerta. Oiga, están grabando, por favor, esta parte del lacayo no pongan, ¿ya? Entonces, pero es la imagen que uno tenía. Yo había leído ya, creo que había leído algunas novelas de Bryce, donde hablan de estas cosas, ¿no? Entonces, entré a otra. Y otro señor me dice, otro señor igualmente vestido, pase. Y recién encontré a Jorge. Recién lo encontré. Entonces, yo digo, sí, pues, sí. Esta es casa de gente rica, ¿no? Y él se ha ido a vivir a otras partes, ¿no? Esa era para mí la característica. Y la otra muy fuerte, la autenticidad, la fidelidad, porque si tú preguntas algo es porque quieres una respuesta veraz. No quieres que te doren la píldora. Y él nunca doraba la píldora. Iba a decirte lo que él pensaba, ¿no? Esos eran para mí los rasgos de la espiritualidad de Jorge, ¿no? Esa concentrarse en la Eucaristía y esta renuncia y la autenticidad en toda su vida y en toda su relación, en su relación. ¿Sí? Ya no acepto más preguntas.